Bueno, buenas noches, que el Señor les bendiga. No estoy muy acostumbrado a usar micrófono, así que tenganme paciencia. Estoy muy contento de poder estar con ustedes. Ha sido un desafío poder preparar el mensaje para esta tarde y este día particularmente. Hace unas semanas estoy orando mucho por ustedes porque quiero que sea el Señor el que hable. ¿Amén? Así que yo les pido que no me miren a mí, sino que dejemos que el Señor nos hable. ¿Amén? Si trajeron sus Biblias, los invito a que puedan acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer versículos 1 al 11 y versículo 16. Juan, capítulo 3. Versículos 1 al 11 y versículo 16. Cuando lo tenga, diga lo tengo. Amén. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío, de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo eso?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Versículo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque te pudimos cantar, te pudimos adorar, Señor, y ahora tu palabra fue expuesta. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que comiences a hacer tu obra, que comiences a ministrar. Señor, oro por tu iglesia, la bendigo, Señor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control ahora de nuestras vidas, de nuestras mentes.
Señor, empieza a ministrar cada vida y cada corazón. Mira, Señor, las mentes que hay, pensamientos de preocupación. Mira, Señor, las mentes que ahora están pensando en luchas que están teniendo, que están pensando en lo que tienen que afrontar el lunes, están pensando en lo que tienen que afrontar cuando lleguen a su casa. Ahora pedimos que tú intervengas, Señor. Te pido, Padre Celestial, por los hermanos, las hermanas que están teniendo problemas de salud, dolores en su cuerpo, dolor de cabeza, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa. Dolor de rodillas, se va en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por los hermanos, las hermanas que están teniendo problemas para dormir. Señor, en el nombre de Jesús, ministra en las noches, ministra en sueños, en el nombre de Jesús. Te digo, Señor, que bendigas tu palabra, bendice tu palabra y que tú nos hables. Por Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Este es un pasaje muy conocido, es un pasaje que solemos hablar bastante, incluso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Este pasaje, el año pasado, adquirió un nuevo sentido en mi vida. El Señor me permitió, a partir del tiempo de pandemia, a partir del tiempo de estar con una nueva normalidad, poder mirarlo de otra manera. Y algunas cosas que me sorprendieron. Juan menciona que Nicodemo, que era uno de los fariseos, uno de los principales religiosos, vino a Jesús. Y Juan nos dice el detalle, que vino de noche. Vino de noche. Estos detalles no son menores en el Evangelio de Juan. Juan suele contrastar bastante, y ustedes cuando quieran lo pueden ver en la primera carta de Juan, que él habla de la luz, él dice Dios es luz, y habla de las tinieblas, y contrasta así la luz con las tinieblas. Y cuando vino, Nicodemo vino de noche. Nosotros sabemos que los fariseos eran los principales religiosos de la época y no estaban muy de acuerdo con lo que hacía Jesús. Ellos lo seguían a Jesús y no le perdían pisada, pero había algo en Jesús que no encajaba con ellos. Y no sabemos por qué Nicodemo vino, y vino de noche, posiblemente para no ser visto. Un buen judío se quedaba en la casa y no andaba de noche. Pero Nicodemo vino de noche para que nadie lo vea. Pero Juan le pone esa impronta que vino de noche porque nos hablaba en el estado espiritual que estaba Nicodemo. Porque vemos que habla con Jesús y no lo puede entender lo que Jesús le dice. En el capítulo 4 de Juan, Jesús se encuentra con la mujer samaritana en pleno día y ella entendió. Y Juan hace énfasis en la hora que estaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella estaba en el entendimiento, en el espíritu, estaba en la luz y pudo comprender. Nicodemo después entendió porque lo vemos junto con José de Arimatea buscando el cuerpo de Jesús. Pero en este momento estaba sin poder entender. Nicodemo el fariseo. No sabemos, como les dije, no sabemos por qué vino a Jesús, pero comienza la charla diciéndole, sabemos que has venido de parte de Dios por las obras que haces. Aunque no sabemos el motivo, sabemos que Nicodemo sí tenía ganas de conversar con Jesús. Se acercó a Jesús porque tenía ganas de conversar con él. Posiblemente Jesús no encajaba con el modelo de lo que ellos como fariseos esperaban que sea el Mesías y que sea el Salvador. Quizás nos podemos preguntar quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran un grupo de rabinos, ¿sí?, que comenzaron mucho tiempo antes de que comience nuestro Nuevo Testamento, y ellos estudiaban la Biblia, y lo que fueron haciendo en esos 400 años de silencio, sí, que aparecen las sinagogas y estudiar la ley judía, fueron agregándole interpretaciones. Y ellos, por temor de Dios, pero se fueron yendo por las ramas y empezaron a agregarle a esa ley
sus propias interpretaciones y un poco más, y un poco más. Entonces, por ejemplo, cuando la ley decía que debían atarse en sus muñecas, ¿sí? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿sí? Ellos se ven de atarse una cita, se ataban los rollos grandes y andaban con eso arrastrándose por la calle. ¿Para qué? Para que la gente los vea, ¿no? Y por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Jesús les habla acerca del ayuno? Les dice, cuando vas a ayunar, lavate la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se mostraban demacrados, porque así mostraban su espiritualidad. Entonces ellos habían sumado muchas más normas a lo que la ley de Dios decía. Y Jesús vino a cumplir la ley. Jesús la ley judía la cumplió, pero no cumplía las normas que los fariseos a lo largo de los años habían agregado. Y eso los desencajaba. Y eso no podían entender. ¿Y qué hacía Jesús? Primero, Jesús no vino a hablarle a ellos. Jesús se acercó a la gente común. Lo vemos a Jesús en los evangelios yendo en las ciudades importantes, porque estaba en Jerusalén, estaba en Betel, estaba en Nazaret, pero también lo vemos a Jesús en los lugares de frontera. También cuando sabemos que los judíos no pasaban por Samaria, Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que pase por Samaria. Y ahí lo vemos a Jesús, en los lugares con la gente que los fariseos consideraban que no era bueno acercarse. Lo vemos a Jesús con los publicanos, lo vemos a Jesús con la gente que no tenía buena vida. Y eso no entraba dentro del molde de los fariseos. Entonces, Nicodemo le dice, sabemos que viniste de Dios por las obras que haces. No podemos entender tu conducta, pero sabemos que viniste de Dios. Esto me hacía pensar, seguramente alguna vez han hecho galletitas con molde, ¿no? ¿Sí? Y tenemos, yo me acuerdo que en la casa de mis abuelos había un molde que vos lo girabas, ¿sí? Y tenía un círculo, del otro lado una estrella, un corazón, un cuadrado, un triángulo, ¿sí? Y podías hacer las galletitas del molde que quisieras. Bueno, los fariseos tenían un molde y Jesús no encajaba dentro de ese molde. ¿Han puesto alguna vez pan a leudar y se olvidaron de que estaban leudando? ¿Y qué pasó? Rebasó por todos lados. Bueno, algo así pasaba con Jesús y los fariseos. No encajaba dentro de su molde, no encajaba dentro de su medida, no encajaba. En cuántas oportunidades nosotros tratamos de comprender a Dios dentro de nuestra propia medida. En cuántas oportunidades tratamos de limitar a Dios y de obligarlo a que se comporte como yo quiero que se comporte y que haga. ¿Por qué? Porque yo lo conocí así. Y en realidad, Dios es Dios. Dios es Dios. Y nosotros cuando lo queremos encajar dentro de nuestra propia medida, ¿qué hacemos? Lo limitamos. Y a veces decimos, pero Dios no me habló. Y a lo mejor Dios te está hablando con el nuevo amanecer. Una oportunidad nueva. Y pensamos que Dios no me habla. Los fariseos pensaban que sus normas y todas sus costumbres le agradaban a Dios, y eso los llevó a ellos a sentirse más que los demás. Entonces los fariseos juzgaban a los demás, ¿por qué? Porque no se comportaban de acuerdo a sus costumbres, que además lo que le dice Jesús a ellos es que ponen normas a la gente que ni ellos pueden cumplir y le obligan a la gente a cumplirlas. Y acá viene la frase de Jesús a Nicodemo, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Había un himno que hoy lo volví a escuchar, lo aprendí no hace muchos años, pero es muy antiguo, capaz que lo conocen, que dice: un hombre llegóse de noche a Jesús, buscando la senda de vida y salud, y Cristo le dijo: si a Dios quieres ver, tendrás que renacer, tendrás que renacer, tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Relatando la historia de Jesús y Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo.
es necesario nacer de nuevo. Las palabras de Jesús deben haber sorprendido a Nicodemo, porque Jesús no estaba respondiendo las inquietudes que él tenía. Es necesario nacer de nuevo. Él trataba de comprender lo que Jesús hacía, cómo Jesús se comportaba, y no podía entrar dentro de su molde. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué? Porque tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Y esto me hacía pensar, ¿será que esto nos ocurre en ocasiones, intentar comprender a Dios dentro de nuestra propia medida? ¿Será que otra vez Jesús rompe nuestros moldes para que podamos comprender algo nuevo? ¿Será que también nosotros hoy, cristianos del siglo XXI, tenemos que volver a nacer? ¿Cómo es ese nacimiento? Preguntó Nicodemo, del agua y del Espíritu. Es decir, es necesario nacer de nuevo espiritualmente. El nuevo nacimiento lava el pecado y produce transformación. Voy a hacer lectura de Ezequiel 36, 25 y 26. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón terco de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. De esto se trata el nacer de nuevo, la transformación de nuestro interior a través de darle lugar a la obra de Jesús. Pensaba en este tiempo en los árboles que hay en las veredas, ¿sí? Bueno, que cada vez entre Lego hay menos árboles, pero antes había muchos árboles en todas las veredas y seguramente alcanzamos a ver algunos. Si los miramos parece que los árboles están muertos, pero ¿dónde está la vida del árbol? Adentro, está adentro. Y en esta época es cuando los árboles extienden más las raíces para luego poder reverdecer. Y ahí es donde comienza Jesús a trabajar, y ahí es donde Jesús quiere trabajar en nosotros. ¿En dónde? Adentro. El renacer, el nacer de nuevo es un acto, porque quizás ustedes estarían pensando, bueno, pero yo nací de nuevo porque soy nueva criatura cuando acepté a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Nací de nuevo, soy nueva criatura, fui regenerado. Y es verdad, en el acto somos nuevas criaturas. Pero esto también es un proceso. Esto también es un proceso. El miércoles en la reunión en la iglesia hablaba acerca de esto, los procesos. Vivimos una época en la que todo es ya. Todo es ya. Hoy mandamos un mensaje y nos comunicamos con algún pariente, con algún amigo que está a cientos y cientos de kilómetros, o no. Incluso nos podemos comunicar con alguien en el acto que está pasando el océano Atlántico. Nos podemos comunicar ya. Incluso podemos hacer videollamada. Podemos hacer incluso una reunión. Podemos hacer hasta un estudio bíblico. Podemos orar ya. Si queremos podemos preparar algo que no sé cómo se prepara, pero miro un tutorial en internet y lo puedo hacer ya. Puedo buscar una receta, puedo hacer un curso de algo, lo puedo hacer ya. Y eso de alguna manera nos va acostumbrando a que todo es ya. Y todo eso que es ya inmediatamente nos va provocando en nosotros tener menos paciencia, ¿sí? Menos paciencia, y saben que las cosas del espíritu llevan tiempo. Las cosas del alma llevan tiempo. En el alma hay etapas, hay tiempo. Y por más que acá, en la mente, entendemos que es ya, acá lleva su proceso. Porque hoy seguramente les habrá pasado, hoy sienten que están tocando el cielo con las manos. Como decía esa canción también antigua, hoy estoy con canciones antiguas. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, ¿se acuerdan? Hoy estoy allá arriba. Y mañana empieza mi día cotidiano y me siento que estoy allá abajo. No tengo ni ganas de orar. Y ahí no tengo que insistir. ¿Por qué? Porque el alma tiene sus etapas, tiene sus tiempos, y nosotros tenemos que insistir. Soy nueva criatura. Amén.
pero todos los días tengo que renovar mi vida en Dios y decir, sí Señor, soy nueva criatura, continúa tu obra. Y el rey David dijo en el Salmo 198:8, el Señor cumplirá su propósito en mí, y le dice él a Dios, no abandones la obra de tus manos. No abandones la obra de tus manos. ¿Por qué? Porque el Señor no terminó con nosotros. Imagínense si el alfarero, cuando está moldeando la vasija, en un momento la vasija le dice, pará, me cansé, y se va corriendo. No. ¿Cuándo va a terminar el Señor con nosotros? Cuando estemos con Él. Cuando estemos con Él. Mientras tanto, tenemos que perseverar en el nuevo nacimiento, en el proceso. A Dios le importan los procesos. A Dios le importan los procesos. En los procesos es en los que Dios se glorifica. El resultado final va a ser salvarnos y tenernos para siempre con Él. Pero Él quiere glorificarse en tu proceso. En tu proceso. Si estás pasando por luchas, si estás, de momentos te sentís débil, si de momentos sentís que tenés que reforzar la oración, si de momentos decís no tengo ganas de cantar, pero canto igual, esforzate, porque el Señor se va a glorificar en tu proceso. Esto es lo que le decía Pablo en la carta a los Romanos. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Su cuerpo como sacrificio. Sacrificio es algo que se mata. Presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que sea vuestro culto racional todos los días. ¿Cuándo hacían los judíos el culto racional? A la mañana y a la tarde hacían el sacrificio. ¿Cuántas veces matamos nuestra carne en el día? Muchas veces seguramente. Muchas veces tenemos que estar matándola. Porque aunque el Señor nos hizo nacer de nuevo, aunque somos nuevas criaturas, aunque nos santificó, la carne va a terminar de morir cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, tenemos que volver al altar, ¿sí? Y darle unas puñaladas, ¿sí? a nuestra carne para que no se baje. ¿Se entiende? Y si de repente sentís que estás batallado, que estás luchado, es porque el Señor está tratando con vos. Y en ese proceso es donde Dios se quiere glorificar. Amén. Los procesos de Dios. Por otro lado, vivimos en una época de éxito, del éxito que se mide por los resultados, del éxito visto desde lo material, desde lo humanamente visible. Si el éxito se mide humanamente con la fama, con el reconocimiento, con la popularidad, con la prosperidad económica, y vemos que el éxito en Dios es otra cosa, es hacer la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Si pensamos en los 12 apóstoles, los 12, bueno, excepto Judas, que lo tomando el apóstol Pablo, y también a Matías, el sucesor de Judas, murieron como mártires, excepto Juan. Pero Juan lo metieron en una olla, según nos dice la tradición, no está en la Biblia, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, y como no murió, lo encerraron en la isla de Patmos. Y en esa isla es cuando él tiene la visión del Apocalipsis. ¿Podríamos decir que humanamente fue un éxito? No, si murió encerrado, olvidado. Pero cumplió la voluntad de Dios y nos dejó parte de lo que es la revelación de la palabra de lo que va a venir. Entonces, no midas la bendición de Dios de acuerdo a las medidas humanas. No midas la bendición de Dios de acuerdo a lo que miran los hombres. ¿Se acuerdan? Y esto es de la escuela dominical. Cuando Samuel fue a ungir al rey David, no lo trajeron, ni siquiera lo trajeron, ¿no? El padre sí le mostró al hijo mayor, ¿sí? Era hombre de guerra, estaba preparado. Y Samuel dijo, es este. Y Dios le dijo, no, este no es. Bueno, el segundo, es este. No, este no es. ¿Sí? Hasta que Dios le dijo, no mires lo que miran tus ojos, porque Dios que mira,
el corazón. Dios mira el corazón. Y vieron que el padre de David ni siquiera lo había traído a David. Según se cree, algunos teólogos afirman que David había sido un hijo extramatrimonial. Y estaba un poco escondido y olvidado de su familia porque no era un hijo legal, podríamos decir. Y él incluso lo manifiesta en los Salmos: en pecado me concibió mi madre. Pero Dios tenía un propósito con él, porque a Dios no le importa la historia. Dios tiene un propósito, y el propósito es que Él sea glorificado. Amén. A veces pensamos en que los propósitos los solemos pensar: Dios tiene algo grande para mí, y eso grande, pensamos, y voy a viajar, o grande va a hacer tener mucha fama, o grande va a hacer estar bendecido económicamente. Y Dios no mide los propósitos grandes en ese sentido, sino que podamos hacer su voluntad. Y que si una persona logró conocer a Cristo por nosotros, ya cumplimos su obra. Si logramos perseverar hasta el fin, de nuestros días, pudimos completar el propósito de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no menosprecies lo que Dios te dio, no menosprecies los procesos. El profeta Zacarías, en el capítulo 4, hay un pasaje que conocemos mucho, que le dice Zacarías a Zorobabel, que era el que estaba llevando adelante la construcción del templo: no es con ejército ni es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos estaban reedificando el templo y se habían desanimado. ¿Por qué? Porque había unos vecinos que querían infiltrarse, y como no los dejaron, habían empezado a hablar. Acerca de ellos, incluso escribieron una carta, ¿sí?, hablando acerca de ellos. Ellos se desanimaron y abandonaron la obra de Dios. Y además, lo que ocurría también es que había algunos de los que estaban, y esto lo dice Esdras capítulo 3, que lloraban, algunos de alegría porque estaban reedificando el nuevo templo, y otros lloraban porque habían conocido el templo anterior y añoraban aquel templo. ¿Sí? La cuestión es que el desánimo los alcanzó y abandonaron más o menos 15 años la obra de Dios. Y hombres de Dios como Zacarías y como Ageo empezaron a hablar, a animarlos a que vuelvan a construir y a reconstruir el templo de Dios y la ciudad de Jerusalén. Y ahí viene esta palabra: no es con fuerza ni es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y una de las cosas que le dice en el capítulo 4: no menosprecies el día de los pequeños comienzos. No menosprecies el día de los pequeños comienzos. Y le dice: y tú, oh gran monte, delante de ellos quedarás reducido a llanura. No menosprecies tus pequeñas victorias de parte de Dios. No menosprecies esas victorias que en silencio le pediste a Dios y en silencio te las dio, porque forma parte del propósito de Dios. No menosprecies lo pequeño, no te compares con otros, porque el trato que Dios hace con cada uno es individual y es único. Amén. Amén. La vida del Espíritu, le dice Jesús a Nicodemo: el viento y el Espíritu, es imposible poder ver de dónde viene el viento y hacia dónde va. Pero aunque no lo vemos, lo podemos sentir. De la misma manera es aquel que nace del Espíritu. Aunque no se puede ver esa transformación, sí se puede ver lo que ella hace. Nosotros conocemos el poder del viento, ¿no? Acá conocemos bien cómo sopla el viento. ¿Saben que las iglesias que yo pastoreo están en zonas de chacras? Son iglesias o congregaciones de la comunidad galesa. Y cuando hay viento se siente también muy fuerte ahí. Y hubo una tarde de verano, de esas tardes que hace mucho calor, teníamos culto en el medio de la chacra. Y vieron que los días que tenemos calor, a la tardecita, empieza a haber una brisita fresca que para nosotros acá es un alivio.
pero no es viento, es una brisa que viene de la costa, ¿no? Que es un alivio para el día caluroso que tuvimos. Y había una persona que nos visitaba ese día, que venía del norte, ¿no? de Buenos Aires en realidad, y estaban todos conversando, qué lindo, qué linda brisa, que está fresquito, y esta persona dice, sí, lástima que se levantó viento, y todos miraron así. ¿Por qué? Porque acá sabemos cuando corre viento lo que pasa, ¿no? Y sobre todo en los últimos años, los últimos veranos, que bueno, que el viento ha hecho desastre, ¿sí? La vida del Espíritu es comparada con el viento, porque no sabemos de dónde viene el viento. Podemos saber en qué dirección va, pero no sabemos hasta dónde va. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Vos sabés dónde puede comenzar a trabajar Dios en tu vida, pero no sabés hasta dónde te quiere llevar. Por eso no lo podés medir con tu propia medida, con tu propio molde. Por eso necesitas decirle, sí Señor, yo quiero nacer de nuevo. Y para ir terminando, el último pasaje está en Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículos 4 al 6. Dice así: pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Pero no me busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen por Berseba, porque los de Gilgal serán llevados al cautiverio, y los de Betel serán exterminados. Búsquenme a mí, el Señor, y vivirán. ¿Saben que estas tres ciudades, las ciudades de Betel, Gilgal y Berseba, eran ciudades muy importantes en la historia del pueblo de Israel, donde Dios se había manifestado a sus antepasados? Eran lugares donde el pueblo había puesto altares a Dios para poder ir a adorarlo, porque les decían que en esos lugares había una conexión con Dios y les recordaba que Dios se había manifestado. Pero en ese tiempo, en el tiempo de Amós, en esos lugares, además del altar a Dios, había puesto en estas ciudades altares a tanto ídolo y dios pagano se les había ocurrido. Entonces, ¿qué hacía en este tiempo el pueblo de Israel? Iba a la ciudad a buscar a Dios, porque si iba a esa ciudad, iba a buscar a Dios. Pero después de pasar por el altar de Dios, se daba una vuelta por cualquiera de los otros altares que estaban por ahí. La ciudad de Betel, para que recordemos, fue donde Jacob se encontró con Dios. ¿Se acuerdan que encontró una piedra y se apoyó sobre la piedra para descansar? Y a la noche tuvo un sueño que había una escalera que se conectaba con el cielo y había ángeles que subían y bajaban. Y le puso ese lugar Betel, casa de él o casa de Dios. Todo en la Biblia, lo que empieza con Bet, TH, sí es casa, ¿sí? Casa de Dios le pusieron a ese lugar. Este lugar se había convertido en uno de los mayores centros de idolatría. ¿Por qué? Porque iban a ese lugar por tradición. Adoraban ese lugar, iban a ese lugar donde quizás ni siquiera buscaban a Dios, pero si iban a ese lugar salían bendecidos. Esto me hace pensar cuando nosotros solemos decir, bueno, pero siempre lo hicimos así, o siempre se hizo así, o yo soy así. Y Dios nos invita, cambia ese molde porque me estás limitando y te estás limitando a vos. Otra de las ciudades fue Gilgal. Gilgal fue donde comenzó la conquista de la tierra prometida, en un lugar en este tiempo que eran ruinas de lo que había sido una ciudad. Había un altar para Dios donde recordaban las victorias pasadas, pero también había altares a otros dioses. Esto me hace pensar en que cuántas veces el pasado nos engaña y solemos lamentarnos las glorias pasadas, cuando Dios nos dice, no es para allá, es para allá, es para adelante.
no es para atrás. Damos gracias a Dios por el pasado, pero el propósito está hacia adelante. Y saben que el pasado tiene una particularidad: se disfraza de perfecto, porque nosotros nos acordamos de lo mejor, y por eso el pasado viene y se presenta como que fue perfecto, y nos engaña, y nos hace creer que aquel tiempo fue mejor. ¿Qué dijo el profeta Ageo a los que lloraban por el templo de Salomón? La gloria postrera de este lugar va a ser mayor que la gloria primera. Pero tenían que seguir levantando ese templo. Ese templo fue el que conoció Jesús. El templo de Salomón en todo su esplendor no lo pudo conocer. Jesús no entró, pero en ese pequeño templo estuvo Jesús. Y ahí fue donde lo habían perdido sus papás, ¿se acuerdan? Y lo encontraron conversando y discutiendo con los sabios en ese pequeño templo. Por eso, si sos una persona que mira mucho para atrás, Dios te dice, mira para adelante. Que el pasado sea un trampolín para largarte hacia adelante y no un sillón para sentarte y descansar. Amén. Y la otra ciudad era Berseba, un lugar donde Abraham e Isaac, en el medio del desierto, cavaron pozos y encontraron agua. Y encontraron agua para tomar ellos, para que tome todo su ganado. E incluso se disputaron esos pozos porque eran de agua muy abundantes. Los filisteos los taparon, Isaac los volvió a destapar y ahí hicieron un altar para Dios. Pero esta ciudad tenía un problema. Estaba bien al sur de la tierra de Palestina, bien al sur de la tierra de Palestina, estaba en el camino que los llevaba a Egipto, por el camino donde los judíos no tenían que volver. Entonces, ¿qué hacían? Iban a Berseba, a ese altar donde sus antepasados habían encontrado agua, a adorar a Dios, y de paso se daban una vuelta por Egipto. Y Dios le dice, no, por ese camino no hay que volver. Esto me hace pensar en cuántas veces buscamos a Dios por los lugares que no lo tenemos que buscar. Bueno, pero yo busco a Dios a mi manera, pero esta es la manera. Esta es la manera. Bueno, pero esta es la manera. Y si Dios te dijo, por ese camino no vuelvas, por ese camino no hay que volver, porque no va a haber bendición. Y ya para ir terminando, esa es la propuesta que Jesús le dijo a Nicodemo y nos dice a nosotros: es necesario nacer de nuevo. Esa propuesta, animarse a decirle, sí Jesús, yo quiero conocerte, quiero nacer de nuevo una vez más. Aunque te entregué mi vida, hoy necesito renovar mi voluntad, mi mente y el propósito tuyo en mi vida. Porque me doy cuenta que mis moldes delimitan. Hoy necesito nacer de nuevo. Quizás nunca se lo dijiste a Jesús, o quizás sí. No obstante, la vida del Espíritu tiene un comienzo y se cultiva todos los días. Cada día necesitamos ser rociados por el agua pura del Espíritu Santo, como las plantas necesitan la lluvia. Por eso podemos decir cada día y a cada momento: transforma mi vida de nuevo, Señor. Hazme nuevo para poder encontrarte, conocerte y seguirte. Si nosotros miramos un poco la naturaleza, ¿sí? Como les decía, los árboles cambian las hojas, los animales cambian el pelaje, las aves cambian las plumas. Eso nos habla tanto de cómo es la vida del Espíritu también. Necesitamos renovarnos. Necesitamos renovarnos. Les voy a contar, incluso los animales más extraños, ¿sí? que pueden llegar a no ser agradables, cambian hasta su caparazón, cambian su carcasa, ¿sí? Nosotros, si andamos en la playa, en el verano, a veces encontramos, decimos un cangrejo muerto, y en realidad no es un cangrejo muerto, es que el cangrejo abandonó su caparazón, su carcasa, ¿para qué? Para poder crecer. Un día entrando a una iglesia, esto pasó no muy lejos, pero no pasó acá. Entrando a una iglesia se abre la puerta y en la puerta
se veía que había una víbora. Imagínense, acá no estamos muy acostumbrados a eso. Y no era una víbora, era toda la piel de la víbora que había pasado y la había cambiado y parecía una víbora entera. Dejando de lado la víbora, ¿no? Es necesario, así como la naturaleza se renueva, es necesario renovar nuestra mente, es necesario renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra manera de vivir, renovar nuestra medida, para que podamos encontrar a Dios. Amén. Ponete de pie, vamos a orar.